Yo soy de Reynosa, y aunque aquí ya estamos acostumbrados a ver de todo, a las balaceras a pleno sol, a los retenes improvisados y a la calentura que no cesa, hay cosas que ni uno, por más curtido que esté en estas tierras calientes, puede explicarse. El miedo, el miedo, pero el de verdad. Ese que te revuelve las tripas, ese que te congela la sangre. No viene siempre de un cargador o un encapuchado. A veces viene de lo que no tiene nombre, de lo que no tiene lógica. Esto me pasó hace un par de años. Una noche que regresaba de trabajar en la maquila, como a eso de las 2:30 de la mañana. El turno de noche tiene esa tranquilidad que esconde más peligro. El día, las calles están vacías, pero no solas. El silencio de la madrugada aquí es más bien una tensa espera. Esa noche iba por la brecha de los almendros, el atajo polvoriento que conecta esa colonia con la carretera San Fernando. Es el camino más rápido, pero también el más solitario y oscuro. No hay farolas, solo la luna, si tiene bien asomarse, y los faros de las camionetas. A cada lado, puro monte y matorrales secos, listos para tragar cualquier evidencia. Sabes que vas solo, a merced de lo que decida aparecerse. La recuerdo bien esa noche. El ambiente se sentía denso, pesado, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Me comprendes, ¿verdad? Incluso el calor, el eterno calor de la frontera, se sentía más opresivo. Recuerdo muy bien que llevaba la ventana un poco abierta, lo suficiente para que entrara el olor a la tierra mojada de algún riego lejano, mezclado con el inevitable aroma a diésel. El motor de mi vieja Ford 150, la rana, era el único sonido que rompía el silencio. Un ronroneo constante que siempre me daba una falsa sensación de seguridad. De pronto, la luz cegadora de mis faros, los únicos ojos en esa oscuridad absoluta, fue interrumpida. Algo cruzó, algo grande. No fue un borrón rápido, sino un desplazamiento con peso, con intención. La visión duró apenas un par de segundos, pero fue suficiente para que un escalofrío me subiera por la espalda. Eso no era un perro ni un coyote, estoy seguro. Ni siquiera uno de esos chivos espantados que a veces se meten a la carretera. Eso lo supe al instante. Se movió increíblemente rápido para su tamaño, pero alcancé a verle la silueta en ese instante fugaz. Caminaba en dos patas, no se arrastraba, no saltaba, caminaba erguido, con una postura antinatural. Por un segundo pensé en el cansancio, en las 12 horas de turno que me tenían viendo ilusiones o visiones. Ya estás alucinando, cabrón. Ya estás viendo cosas, me decía. Me dije, forzando una sonrisa nerviosa. Pero la sonrisa se desvaneció al sentir el golpeteo acelerado en mi pecho, cuando pisé el freno a fondo y la camioneta se sacudió. El cuerpo entero me temblaba, no por el golpe del freno, sino por una certeza más aterradora que se instalaba en mi estómago. Aquello que había visto era real.
El motor seguía encendido. Su vibración era un ancla a la realidad. Los faros potentes iluminaban un sector de la brecha. Y fue ahí, justo en el borde de la luz, que lo alcancé a ver mejor. Esa criatura, esa cosa, no había escapado. Al escuchar los neumáticos chirriar, había simplemente lo que me hiló. Se había detenido. Era una figura que desafiaba toda clasificación. Si tuviera que describirla, diría que era una silueta peluda, de una pelambre oscura y gruesa, casi negra, que parecía absorber la poca luz ambiental. Medía fácil más de 2 metros de altura, si se enderezaba, pero en ese momento tenía el lomo arqueado, inclinado hacia adelante, como un depredador a punto de abalanzarse. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, terminando en lo que parecían ser garras o manos enormes que rozaban la altura de sus rodillas. Lo más terrorífico era la cabeza. Era grande, excesivamente grande para un cuerpo humano, con una forma que recordaba la de un lobo, un canino inmenso, pero ese cuello era grueso, y la forma en que se unía al torso era totalmente humanoide. Fue grotesco, la fusión de una pesadilla, y entonces lentamente, casi con una deliberación que parecía burlarse de mi pánico, se giró hacia mí. Fue en ese momento que sentí el miedo más puro y elemental que he sentido en mi vida, el miedo del hombre primitivo, ante el monstruo que lo supera en la cadena alimenticia. Olvidé las calles de Reynosa, la maquila, las deudas. Solo existíamos yo y esa cosa. Sus ojos eran 2 puntos de luz que brillaban amarillentos, no con un brillo dócil al principio. Pensé que solo se reflejaban la luz de los faros como los ojos de un gato en la oscuridad, pero era un simple reflejo. La luz emanaba de ellos, un resplandor interno, como brasas moribundas pero intensa. Me estaba mirando directamente, y esa mirada sentí una inteligencia antigua, predadora y sobre todo una absoluta indiferencia hacia mi vida. Me estaba evaluando. En ese momento recuerdo que mi mente se paralizó. Quise mover las manos, buscar el celular, cambiar a reversa. Nada. Estaba clavado al asiento, un mero espectador de mi propia aniquilación. No supe qué hacer. En un acto de reflejo, un desesperado intento de romper el hechizo, pisé el acelerador. El pie se hundió en el pedal, pero el motor, mi fiel rana, hizo un solo ruido de ahogo. Patético. Se apagó. El silencio que siguió fue el más espantoso que escuché. Era un vacío sonoro, roto solo por el latido desemboscado de mi corazón. Y luego, en ese silencio lo escuché. Un gruñido. Ronco, profundo, que resonó en el pecho de la camioneta. No era el aullido de un lobo, ni el ladrar de un perro. Era un sonido más primitivo, casi como si viniera desde dentro del pecho de esa cosa. Un eco de roca y carne podrida. Era un gruñido de advertencia, o peor, de impaciencia. Lo vi acercarse unos pasos. 1, 2, y juro por lo más sagrado que vi cómo las zancadas eran humanas, en su mecánica, en el paso alternado, en el equilibrio. Pero la masa, la altura, el cuerpo entero era una bestia.
Podía sentir el temblor de la tierra bajo sus pasos pesados, acercándose al capó, y la tensión en sus músculos, incluso a través de la densa del hambre que lo rodeaba. Estaba a pocos metros y yo, sentado en mi cabina de metal. En ese momento me sentía tan expuesto, como si estuviera desnudo. El olor, de pronto un olor nauseabundo invadió la cabina, colándose por la ventana abierta. Era un hedor a carne vieja, a tierra mojada, y algo que solo puedo describir como la pestilencia de un matadero al sol. Se me revolvió en ese momento el estómago. El hedor tan físico que cortó mi parálisis. De pronto, algo, no sé, mi instinto de supervivencia o el miedo puro que rompe barreras, me hizo gritar de una forma tan fuerte, tan primitiva. Una explosión de terror y rabia inútil que resonó en el habitáculo. Con las manos sudorosas, volví a girar la llave del encendido. Esta vez el motor no se ahogó, rugió. Un bramido fuerte del motor que pareció asustar a la oscuridad misma. En ese momento puse la primera de golpe, seco en la palanca. No miré, solté el embrague con una torpeza desesperada y la camioneta salió disparada de golpe, levantando una cortina de polvo y grava. El impacto del motor rugiendo era como si fuera una canción que alejaba el terror. Pisé el acelerador hasta el fondo, sin importarme el motor, la suspensión o los baches del camino. Solo quería dejar atrás esa cosa. Por el retrovisor que vibraba, con la velocidad alcancé a verlo por última vez. Se había movido. Estaba justo al borde de la brecha, donde terminaba el monte. No corrió como un animal a cuatro patas. En lugar de eso se metió entre los matorrales. Pero lo hizo derecho, erguido, con esa figura oscura que se alzaba sobre las ramas secas. Era la imagen de un hombre, pero con la esencia de una pesadilla. Un escalofrío final me recorrió. Esa cosa no huía, se estaba retirando. No me detuve hasta que las luces de la carretera a San Fernando se hicieron visibles. Llegué a la civilización, una civilización artificial. En ese momento mis manos seguían aferradas al volante, con una fuerza que me dolía. Mis nudillos estaban blancos. Mi respiración eran casi jadeos. Un poco más adelante me orillé en el estacionamiento de un supermercado, que a esa hora estaba completamente cerrado. Apagué el motor. Sentí el silencio regresar, pero este silencio era seguro, acompañado por el zumbido de los transformadores y el parpadeo de una lámpara de sodio. Me metí al estacionamiento, conduciendo lentamente, buscando el rincón más iluminado. Dejé el motor en marcha por unos minutos, sintiendo el calor del asiento, tratando de anclarme a esa realidad mundana. Estacionamiento de madera, que los faros apuntaran hacia la entrada principal del súper, buscando la mayor sensación de normalidad posible. Me bajé aún temblando y me apoyé contra el capó caliente de la rana. Sentía un frío helado en el pecho a pesar del calor fronterizo. Prendí un cigarro con las manos torpes. El humo, usualmente un consuelo, me sabía a ceniza. Me acuerdo que intenté racionalizarlo, buscar una explicación lógica. Un vagabundo cubierto en mantas, tal vez. Un animal exótico que se escapó. La sombra del árbol que se movió con el viento. Pero la imagen,
de esos ojos amarillentos, ese gruñido que sentí en los huesos y la zancada humanamente erguida de esa bestia me borraban cualquier explicación. Aquello no había sido un error de la mente cansada. Eso era un depredador. Me quedé ahí, en medio de las líneas del estacionamiento vacías, vigilando los matorrales oscuros que apenas se divisaban en la distancia. Me preguntaba si esa cosa me había seguido, si conocía la ruta. En Reynosa uno aprende a vivir con el miedo constante a los demás, a los hombres, pero el miedo a algo más te desarma por completo. Esa noche, la brecha de los almendros dejó de ser solo un atajo polvoriento. Se convirtió en la frontera entre mi mundo y lo inexplicable. Y yo la había cruzado. No he vuelto a tomar esa brecha de noche, jamás. Y cada vez que el silencio se vuelve demasiado profundo, en las madrugadas, o el motor de mi querida camioneta, la Rana, hace un ruido extraño. Mi mirada viaja automáticamente al espejo retrovisor, buscando esa silueta alta y peluda, la bestia de la frontera que camina como un hombre. La duda aún me persigue. ¿Me estaba cazando o solo me estaba dejando ir? Y la pregunta más inquietante: ¿qué otra cosa hay, además de la violencia de los hombres, acechando en la oscuridad de Reynosa? Aún lo recuerdo, ese día, cuando me llamó Mariana. Esa mañana de abril estaba helada. Se sentía hasta en los huesos. Y la escuché en el teléfono. Su voz temblaba. No era común en ella. Siempre fue fuerte, directa y hasta algo ruda, o como muchos dirían, muy macho se oía su voz. Pero ese día recuerdo muy bien que su voz sonaba muy distinta. Necesito hablar contigo. Me urge. Por favor. Necesitamos hablar. Ocupo hablar contigo, me dijo, sin dar más detalles. Nos encontramos en el café de siempre, ese que está frente a la plaza central. Apenas la vi, noté algo muy raro, algo extraño. No era solo que su rostro estuviera pálido o que sus ojeras parecieran haber cavado una zanja bajo sus ojos. Era algo más, una cosa distinta. La rodeaba una especie de energía pesada, como si algo oscuro la envolviera. Se sentó frente a mí y me pidió que habláramos tranquilamente. Ella pidió una taza de té, pero lo noté. Ella no bebió ni un solo sorbo de ese té. Entonces, las siguientes palabras que salieron de su boca fueron: estoy embarazada. Sonreí al principio. Ella siempre había querido ser mamá, pero su cara no acompañaba la noticia. Las siguientes palabras me impactaron. No sé cómo pasó. No estuve con nadie. Desde hace más de un año yo no he estado con nadie. No entiendo qué pasó. Continuó, bajando su voz poco a poco. Me quedé en ese momento callado. No comprendía nada. Entonces lo dije. Empezaron como sueños. Al principio eran vagos,
sombras en mi cuarto, susurros en idiomas que yo no entiendo. Poco a poco fueron haciendo más intensos. Me despertaba con la ropa interior fuera de lugar, con marcas en los muslos y con esa sensación de haber sido tocada. No quise creerlo, pero una noche lo vi. Su voz se quebró y apretó la taza con fuerza. Una figura alta, delgada, con piel grisácea. No tenía rostro. Me miraba. O yo aseguraba y sentía que me miraba. Estaba sobre mí. No podía moverme. Era como estar atrapada en mi propio cuerpo. Sentí que me invadía. Ya algo entraba en mí. Después desperté llorando, gritando. Al principio creí que estaba loca. Pero las marcas seguían ahí. Yo no supe qué decirle. Pensé que quizás estaba teniendo un episodio, algo psicológico. Pero ella no estaba inventando nada. Lo sentí. Fui al médico. Estoy de 9 semanas. Pero no es normal. Mira esto. Sacó una ecografía del bolso. Me la mostró. En la imagen algo no cuadraba. No sé de medicina, pero esa cosa dentro de ella no parecía humano. Era alargado, con una forma extraña, como si tuviera las extremidades demasiado delgadas y su cabeza era demasiado grande. El doctor me dijo que es un ángulo raro, pero lo vi cómo se movía. No era normal. Se retorcía como si supiera que lo estaban observando. Me pidió quedarme con ella. No quería estar ella sola. Esa noche en su casa sentí una opresión en el pecho. Apenas crucé esa puerta, todo estaba oscuro, apagado y olía raro, como una tierra húmeda y golpeada. Dormí esa noche en el sillón, pero no pegué ni un ojo. A las 3 de la mañana escuché un susurro, no palabras, más bien una vibración. Provenía del pasillo. Me levanté despacio, avancé hacia la habitación de Mariana. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro, una luz tenue como rojiza salía por la rendija. Empujé la puerta con mucho cuidado. En ese momento me quedé congelada. Mariana estaba flotando sobre la cama. Su vientre brillaba. Literalmente estaba brillando, como si algo se moviera en su interior. Con su propia luz. Ella tenía los ojos en blanco. Murmuraba algo entre dientes en un idioma imposible. Una sombra se cernía sobre ella. Era alta, delgada. No era una ilusión. Estaba allí. Vi cómo su brazo alargado y afilado acariciaba su vientre. Me paralicé y entonces me miró. No tenía ojos, pero lo sentí. Esa cosa me estaba mirando. En ese momento perdí el conocimiento. Desperté a la mañana siguiente en el sillón, como si nada hubiera pasado. Mariana estaba en la cocina como si todo fuera normal. ¿Estás bien?, me preguntó, sonriente, pero su sonrisa no era suya, era extraña, forzada. Una voz
distinta. ¿Te acuerdas de lo de anoche?, le pregunté. Me miró como si no supiera de qué hablaba. No insistí, pero eso ya no era mi amiga. A los 2 meses desapareció. La buscaron por todos lados. La policía, la familia, los amigos, nada. Su departamento estaba intacto, pero la cama tenía marcas quemadas, como si algo se hubiera derretido ahí. Y un olor penetrante a azufre en el centro de las sábanas. Una marca que formaba una espiral negra quemada. Nadie más ha vuelto a saber de Mariana, según, porque yo sí. A veces sueño con ella, desnuda flotando en la oscuridad, sosteniendo en sus brazos una criatura imposible, con ojos brillantes como carbón ardiente, y siempre me dice lo mismo con una voz hueca: viene por vos, ahora viene por ti. Durante 20 años fui chofer de autobuses interurbanos. He conducido de noche, bajo tormentas, entre montañas y carreteras desiertas, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví esa madrugada de invierno en la Ruta 40, entre San Rafael y Malargüe. Era un servicio de esos que casi nadie toma. Salimos de la terminal como por ahí de las 2 de la mañana, con apenas 5 pasajeros. A las 3:30 ya íbamos por un tramo completamente vacío, sin señal, sin luces, sin nada más que el reflejo de los faros sobre el asfalto, húmedo. El ayudante, un chico nuevo llamado Franco, dormía en el asiento delantero. Yo me acuerdo que tenía los ojos fijos en la línea blanca del camino, cuando a lo lejos empecé a notar 3 siluetas, 3 sombras, paradas al costado de la ruta. Eran 3 personas, 2 chavalos y una morra, todos con abrigos oscuros y sin nada de equipaje. Algo muy extraño. Yo encendí las luces altas y ellos levantaron la mano, pidiendo que me detuviera. Me acuerdo que yo dudé, porque no hay paradas oficiales en ese tramo, pero les tuve compasión. Hacía frío y pensé que tal vez necesitaban ayuda. Poco a poco fui pisando el freno, despacio. El primero en subir fue un hombre, alto, con barba, y una mirada que me resultó un tanto incómoda, como si me conociera. La morra no levantó la vista en ningún momento. Llevaba un pañuelo en la cabeza y apretaba entre las manos una pequeña caja de madera. El tercero, un joven flaco y pálido, se sentó en la última fila, mirando hacia la ventana. Les cobré los boletos. Nadie habló. El silencio, recuerdo, era tan incómodo, tan pesado, que se escuchaba hasta el zumbido del motor. A los pocos kilómetros, Franco se despertó y me preguntó: ¿desde cuándo subieron más pasajeros? Hace unos minutos, le dije. 3 personas en la curva del kilómetro 247. Él me observó un tanto extraño. Yo
Yo no vi a nadie. No le respondí. Yo creí que tal vez seguía medio dormido. Pasaron 20 minutos y el aire en el autobús se volvió helado, como si alguien hubiera abierto una ventana. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer de la caja movía los labios, como si rezara en voz baja. En ese momento el autobús empezó a sacudirse violentamente, como si hubiéramos atropellado a algo en el camino o hubiéramos pasado arriba de un tronco. Frené de golpe, bajé con la linterna para revisar, pero no había nada, ni un animal, ni marcas en el pavimento, nada. Pero al volver a subir, el ambiente dentro del autobús había cambiado. Franco tenía los ojos bien abiertos, casi parecían platos. ¿Qué te pasa? Franco, ¿qué te pasa? Ellos no están. En ese momento, recuerdo muy bien que me giré para mirar los asientos donde se habían sentado. Estaban vacíos. La caja de la mujer, sin embargo, seguía ahí, sobre el asiento. Poco a poco me fui acercando. Era de madera vieja con tallados extraños en la tapa. No tenía cerradura, solo una cinta negra que la rodeaba. Recuerdo que cuando la toqué, se sentía como húmeda, pegajosa. Franco dijo que debíamos tirarla, pero algo en mí no quiso hacerlo. No sé si fue la curiosidad o el miedo lo que me impidió tirarla. La puse en el portaequipajes y seguimos el viaje. A los pocos minutos, las luces del interior comenzaron a parpadear. El motor rugía de forma extraña, como si algo lo frenara desde dentro. Y entonces, sin razón alguna, me acuerdo muy bien, la radio se encendió sola. Una voz femenina, distorsionada, empezó a hablar entre estática. Era una canción, ni una transmisión. Solo decía, kilómetro 247. No debiste detenerte. Franco gritó y corrió hacia la parte trasera del bus. Lo seguí con la mirada, y lo que vi me heló la sangre. Los 3 pasajeros estaban ahí otra vez, en sus mismos lugares, inmóviles. El hombre de la barba me miraba hacia el frente con los ojos completamente negros. La mujer sujetaba la caja abierta en su regazo, y el joven pálido parecía sonreír. Del interior de la caja salió un vapor oscuro, como si algo vivo respirara dentro. Franco empezó a rezar. Las luces se apagaron por completo. El autobús siguió avanzando, solo, sin que yo tocara el volante. El sonido del motor se mezclaba con murmullos, miles de voces susurrando mi nombre. En ese instante sentí una mano fría apoyarse en mi hombro. Giré poco a poco. Era la mujer. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos y un hilo de sangre le caía desde la boca. Devuélvenos, dijo. Nadie puede llevarnos 2 veces. No entendía a qué se refería, pero ella extendió la caja hacia mí. Dentro había 3 boletos de autobús, con la fecha del año anterior y el número de unidad, el mismo que yo manejaba. El autobús frenó solo. Cuando abrí los ojos, estábamos nuevamente en el kilómetro 247. Los 3 pasajeros habían desaparecido. Franco y yo bajamos sin decir una sola palabra. El aire estaba helado, y a un costado del camino había 3 cruces de madera con flores secas. Me acerqué y vi algo que casi me hizo caer de espaldas.
En una de las cruces estaba grabado mi nombre. Recuerdo muy bien que no volví a conducir de noche. Pasaron meses, pero cada tanto, con ese tramo de carretera, siempre igual. 3 figuras al costado de la ruta, levantando la mano, pidiendo que me detengan. Una vez en otro viaje, me crucé con un colega que también había hecho ese recorrido. Me contó que en el kilómetro 247 hay una curva donde hace años un autobús perdió el control y cayó al barranco. Murieron todos los pasajeros y el chofer. Dicen que a veces se le ve a ellos 3 pidiendo que los lleven. Me dijo, pero nadie se detiene. Solo asentí sin contarle nada, pero cada tanto, cuando manejo de día por esa ruta, me parece ver a 3 sombras paradas junto al camino. Una mujer con una caja, un joven pálido y un hombre de barba esperando. Y cada vez que miro el número del kilómetro en la señal, me tiemblan las manos, porque justo antes de pasar, el motor del auto siempre hace un sonido, como un suspiro humano. No era un sonido lo que me despertó a Mateo, sino la ausencia de él. El silencio era tan denso y pesado que parecía ahogar los latidos de su propio corazón. Su habitación en el segundo piso de la casa de campo estaba sumida en una oscuridad casi absoluta, roto solo por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las persianas. Tenía 7 años y una certeza absoluta. No estaba solo. El miedo lo paralizó. Se encogió bajo las cobijas, conteniendo la respiración, esperando oír de nuevo el crujido en el pasillo que su imaginación insistía en haber escuchado. Los minutos pasaron, solo el tic-tac, tic-tac, lejano del reloj de la sala. Entonces un nuevo sonido bajó, húmedo, un chasquido suave, como de algo gomoso y húmedo, despegándose de una superficie. Venía de la ventana, con un movimiento tan lento que le dolieron los músculos. Mateo giró la cabeza. Entre las rendijas de las persianas vio una silueta de la encina que había frente a su casa. Y algo más, una figura alta, desgarbaba más una mancha de oscuridad movediza que un cuerpo definido. Se mecía lentamente y Mateo pudo ver con una claridad que le heló la sangre, que no tenía rostro, donde deberían de estar los ojos, la nariz o la boca. Solo había un vacío pálido y ligeramente brillante. El chasquido se repitió. La figura se acercó a la ventana. Mateo quiso gritar, llamar a sus padres, pero su garganta estaba sellada por el pánico. Solo podía observar hipnotizado cómo aquella cosa alargada metía un brazo anormalmente delgado, pálido, hacia el cristal. Y entonces en el centro de ese vacío facial algo se abrió. Una línea vertical, roja y húmeda, que se partió en dos para revelar una pupila negra como el carbón. No era un ojo humano, era el ojo de un insecto compuesto que reflejaba la luz de la luna con un brillo iridiscente y maligno. La criatura apoyó lo que debía ser su cabeza contra el cristal. El chasquido era el sonido de su falso rostro, de esa piel pálida, pegándose y despegándose del vidrio. Se escuchó un golpeteo suavemente. La ventana, una uña larga y negra. Mateo cerró con fuerza, rezando para que fuera un sueño. Cuando los abrió de nuevo, un segundo después la figura había desaparecido. Un suspiro de alivio
agudo y tembloroso escapó de sus labios. Quizás sí había sido su imaginación. Fue entonces cuando escuchó el ruido. No era un crujido, era el arrastre lento, pesado, como si un cuerpo enorme y húmedo se estuviera deslizando por el suelo de madera. Se detuvo justo frente a su puerta. Mateo miró hacia la rendija bajo la puerta. La oscuridad era total, excepto por dos pequeños puntos de luz pálida que se reflejaban en el suelo, como los ojos de un animal. Pero no eran ojos, eran el reflejo de aquella pupila. La manija de la puerta comenzó a girar con una lentitud exquisita. Era casi una tortura. El niño, impulsado por instinto de supervivencia, se lanzó de la cama y se metió de un salto debajo de ella, apretujándose contra la pared. Desde ese pequeño escondite vio la puerta abrirse completamente. Unos pies pálidos, desproporcionadamente largos, aparecieron en su campo de visión. Los dedos torcidos y con uñas negras se aferraban al suelo de madera. La criatura estaba en su habitación. Podía olerla, un olor a tierra mojada, a carne vieja y algo dulzón y nauseabundo. Los pies se detuvieron al lado de la cama. Mateo contuvo la respiración, sintiendo como las lágrimas calientes empezaban a recorrer sus mejillas. Desde arriba escuchó el mismo chasquido, ahora más fuerte, más cercano. Luego el sonido cesó. Un silencio mortal llenó la habitación. Transcurrieron lo que parecieron horas. El miedo gradualmente comenzó a ceder ante un agotamiento abrumador. Tal vez se había ido. Tal vez todo había sido una pesadilla vívida. Con un temor infinito, Mateo se asomó lentamente por el borde de la cama, listo para ver la habitación vacía. Lamentablemente, no estaba vacía. La criatura estaba allí, agachada en el suelo, con su cuello largo y retorcido, doblado en un ángulo imposible. Su cara estaba a unos centímetros de él. La boca vertical, roja y llena de pequeños dientes afilados, como agujas, se curvó en lo que podía ser una sonrisa. Y entonces susurró con una voz que era el sonido de 1000 insectos arrastrándose sobre las hojas secas. Debí esconderte y te dejé. Observé. Debí esconderte para que tuvieras esperanza, para que sintieras que habías logrado salvarte. Pero no lo has hecho. No lo has. Ahora, ven conmigo, porque ya no tienes otra opción. Ven a donde yo existo, para que puedas saber cómo terminan todas las historias, para que sepas lo que sucede cuando cruzamos a este mundo, a este plano, con ustedes. Más o menos es la 1 de la mañana y estamos los 20 alumnos y el guía sentados alrededor de esta fogata, asando malvaviscos que se derriten como si nada. El calor de las llamas me da un poco de sueño, pero el frío de la noche me mantiene alerta, como si el bosque entero estuviera respirando detrás de mí. No quería venir a esta mierda de campamento, con esta bola de inútiles, pero mi mamá me salió con esa. Hija, nos mudamos hace 2 semanas y no has salido ni un solo día, salvo para la escuela.
Si no vas, te quita el teléfono por 3 meses. Y por favor, ten más cuidado esta vez, hija. Y yo, pues aquí, estoy fingiendo que me interesa esta gente. Los ricos que se creen dueños del mundo, comprando todo con su lana. Las wannabe, o también conocidas como influencer, que ven una hoja caída y ya están posando para el Insta. Y por allá, los nerds, con sus libritos, soltando datos bien random que nadie pidió. Como, ¿sabían que este bosque tiene más de 100 especies de insectos venenosos? Como si eso me importa. Las historias de terror que cuentan son una porquería. Uno habla de un fantasma en un bar, otro de un asesino con máscara. Nada que me erice la piel, porque yo sé lo que es el terror de verdad. Lo he vivido, lo he causado. Los malvaviscos están ricos, al menos con ese sabor dulce que se pega a los dientes. Me como uno más, sintiendo cómo el azúcar me sube de ánimo, como si fuera una estupefaciente suave que me prepara para lo que viene. De repente me levanto y agarro mi linterna. El guía es el tipo como de 30 y tantos y pico, con cara de creído. Me mira fijo. Lo noté antes, echándome una ojeada todo el día. El muy cabrón. ¿A dónde vas, Alexa?, me pregunta con una voz fingida de preocupación. Yo simplemente sonrío por dentro, porque sé que él va a morder el anzuelo. Es que necesito ir al baño, le digo, encogiéndome de hombros como si fuera lo más normal. Empiezo a caminar lentamente hacia el bosque oscuro, donde los árboles se cierran como dedos huesudos. El suelo cruje bajo mis zapatillas, las hojas secas que suenan como huesos rompiéndose a unos metros. Escucho ese ruido de atrás, un crujir de hojas que no es el viento, justo como lo planeé. El guía, caminando lento hacia mí, con esa sonrisa de depredador que cree que me va a intimidar. ¿No crees que estás muy lejos para ir al baño, Alexa?, dice, acercándose más. El haz de mi linterna ilumina su cara, haciendo que sus ojos brillen como los de un lobo. Mi corazón late fuerte. La adrenalina empieza a recorrer las venas, como si fuera electricidad. Una sonrisa pícara se me dibuja en la cara. No he venido hasta acá para eso, y los dos lo sabemos. Le respondo bajando la voz para que suene juguetona. Me recuesto contra el tronco de un árbol, la corteza rasposa contra mi espalda. Él llega rápido, pone su mano al lado de mi cabeza, la otra en mi muslo, subiendo despacio. Huele a sudor y a colonia barata. Me da asco, pero lo disimulo. Creo que has notado que desde que llegaste a la escuela me traes loco. Por probarte, me susurra al oído, su aliento caliente y pegajoso. No sabes las veces que he pensado en ti, en todas las cosas que quiero hacerte, en cómo te haría gritar mi nombre. ¡Qué puto asco! Su mano aprieta más y yo siento esa rabia burbujeando dentro, esa locura
que me susurra al oído: hazlo, Alex. Limpia el mundo de esta cucaracha. Acaricio su mejilla, fingiendo ternura, y lo mordisqueo un poco, pues creo que ha llegado el momento de complacerte. Le digo lo más bajito que se puede, con una voz sensual como en esas películas de romance barato. Él empieza a besarme salvaje, sus manos por todos lados tirando de mi ropa. Yo aprovecho, saco de atrás de mi pantalón la navaja, esa misma navaja que usé a las 12 para mandar al otro mundo a mi padre, el cabrón que me pegaba, y peor, la misma que a los 14 le clavé a mi vecino por intentar tocarme en el sótano. Es mi fiel compañera, fría y afilada, con manchas de sangre seca que nunca limpio del todo. Lo tomo y lo apuñalo en el cuello. Una vez, 2, 3, la sangre salpica caliente en mi cara. Como lluvia roja, él se retuerce, borbotea, algo que la verdad no entiendo. Sus ojos abiertos de par en par, llenos de sorpresa y de terror, se cae al suelo y yo me trepo encima. Le clavo la navaja en el pecho. Una y otra vez. El sonido es asqueroso, como cortando carne cruda, y cada clavada me hace sentir más viva, más poderosa. La sangre empieza a empaparme lentamente las manos. Ese olor tan conocido, metálico, me mareó un poco, pero de forma buena. Me pone muy bien. Llevo un dedo lleno de sangre a mi boca y lo chupo, saboreando el salado, el hierro. Es adictivo, como si bebiera su vida. Desde hace 6 años me dedico a esto, limpiar el mundo de estas malditas cucarachas. Como él, mi padre fue el primero, el que me rompió por dentro. Lo encontré borracho en el sofá y le corté la garganta mientras dormía. Esa noche la sangre se esparció por el piso como un río y yo me quedé ahí, mirando cómo se desangraba, sintiendo una paz rara. Mi madre lo encubrió, dijo que fue un robo. Luego el vecino, ese pervertido, me arrinconó. Lo atraje al sótano con promesas y lo dejé como un colador. Otros 7 más, un profesor, un tipo en el parque, un novio que se pasó de la raya. Cada uno me hace más fuerte, pero también siento que mi cordura se va. A veces oigo voces, susurros en la oscuridad diciéndome que siga, que este mundo está podrido y yo soy quien lo salvará. Lo siento, mamá, lo he vuelto a hacer, pero no lo siento de verdad. Me levanto jadeando, la navaja goteando. El bosque está silencioso, demasiado silencioso, como si los árboles me observaran. Limpio la hoja en su camisa y la guardo. Tengo que volver al campamento antes de que noten algo. Pero mientras camino, siento algo raro. Un susurro en el viento. Alexa, ¿no has terminado? Me paro en seco. Fue mi imaginación. Giro la cabeza y lo juro, que veo una sombra moviéndose entre los árboles, alta y delgada, como un fantasma. Sacudo la cabeza. No es la adrenalina, nada más. Sigo caminando, pero el crujir de las hojas no es solo mío. Algo me sigue. Mi linterna tiembla en mi mano
iluminando los troncos retorcidos que parecen caras gritando. Recuerdo las historias que contaban en la fogata, pero ahora no parecen tan tontas. Y si hay algo aquí, algo peor que yo, quizás los espíritus de los que maté me persiguen. A veces sueño con ellos, con mi papá riendo, con la garganta abierta, diciendo: ven conmigo, hija, ven, Alexa, ven conmigo. Llego al borde del campamento y todos siguen ahí, riendo alrededor de la fogata. Me limpio la cara con la manga esperando que la sangre no se note en la oscuridad. Me siento de nuevo y una de esas influencers me mira raro. ¿Todo bien, Alexa? Te ves pálida. Yo sonrío forzada. Sí, solo es el frío. Pero por dentro estoy eufórica y aterrorizada. Al mismo tiempo la locura me pica en la nuca, como si algo me dijera que el guía no es el último. Pasa 1 hora y media y nadie nota su ausencia. Dicen que sí, quizás se fue a dormir. Yo me acurruco en mi bolsa para dormir, pero no duermo. Escucho sonidos, ramas rompiéndose, aullidos lejanos que podrían ser lobo o algo peor. Mi mente divaga en flashbacks a las 12, después de matar a mi padre. Me escondí en el armario, riéndome bajito mientras la policía venía. A los 14 con el vecino me bañé, sintiendo que era un ritual. Cada vez que cometía un crimen me cambiaba, me hacía ver el mundo en rojo. La gente es basura y yo soy aquella que lo quema. De repente un grito rompe la noche. Salgo de la tienda con la linterna en la mano. Todos se despiertan confundidos. ¿Qué fue eso?, pregunta un nerd temblando. Vamos hacia el bosque y ahí está el cuerpo del guía, con los ojos vacíos mirando al cielo. La sangre forma un charco negro bajo la luna. Las chicas gritan, los chicos se ponen a vomitar. Yo finjo horror, pero por dentro río. Lo hice yo. Pero espera, porque hay más cortes de los que recuerdo y esas marcas de garra en su pecho. El pánico se apodera del grupo. Hay un asesino suelto, grita alguien. Nos agrupamos, pero yo siento esa presencia de nuevo, esa sombra. ¿Será que mi locura se materializó? ¿O hay algo en este bosque que me imita? Un chico rico propone llamar a la policía, pero no hay señal. Estamos solos, atrapados. Uno por uno empiezan a desaparecer. Primero una influencer que va al baño y no vuelve. La encontramos con la garganta cortada, como mi firma, pero yo no fui. ¿O sí? Mi mente se nubla. Los recuerdos están mezclados con alucinaciones. Veo a mi padre en la sombra sonriendo. Bien hecho, Alexa. Bien hecho. Sigue limpiando. Crujidos, susurros, ojos brillando en la oscuridad. Me empiezo a volver loca riendo sola en la tienda mientras los demás lloran. Matan a otro. Un nerd que me acusa, clavándole la navaja en el ojo. La sangre salpica, pero el terror crece. ¿Soy yo la monstruo o hay algo más? Horas después solo quedamos unos pocos. El bosque parece vivo, ramas que se estiran como manos. Encuentro un claro, y ahí en el centro una figura alta envuelta en niebla, con ojos rojos, me llama. Alexa, únete a nosotros. Intento correr, pero me tropiezo con las raíces que parecen venas. Venas pulsantes. Soy yo la figura. He matado a todos en un trance. Entonces llega el amanecer y estoy sola, cubierta de sangre. La policía vendrá. Mi madre llorará, pero yo sé la verdad. La venganza nunca termina.
El mundo está lleno de cucarachas y yo soy la plaga que las devora. Lo siento, mamá. ¿O no? Esto apenas comienza. Buenas noches, gente. Imagínate esto. Estás en tu departamento nuevo, uno de esos huecos chiquitos en las afueras de la ciudad, donde el alquiler es barato. ¿Por qué? Bueno, nadie quiere vivir ahí por las noches raras que se arman. Julia acababa de mudarse, con solo 28 años, la mochila al hombro y un montón de sueños rotos de la ciudad grande. Era de esas que piensan que el cambio de aires arregla todo, lo cambia, ¿sabes? Pero el primer día que bajaba a tirar la basura, se topó con la vecina del piso de abajo, una vieja, ya como de 80 años, con caras de haber visto el apocalipsis de cerca, el pelo blanco, revuelto y ojos que te clavan como si supieran todos tus pecados. Le dice sin más preámbulo, mientras agarra su bolsa de basura, como si fuera un arma. Si las luces del pasillo parpadean de noche, no salgas nunca, no mires, no escuches, solo quédate adentro y reza lo que sepas. No importa si es un Padre Nuestro o un Ave María, tú reza. Julia se ríe. Claro, que como en las películas de terror baratas, la vieja no se inmuta, solo la mira fijo y se repite: nunca, no salgas, nunca. Y se va arrastrando los pies, dejando una broma como a naftalina y algo más, como tierra húmeda de una tumba fresca. Julia sube, cierra la puerta y se olvida. Primera semana, todo chido. Netflix, Deliver, Uber, como le quieras decir. Y tacos. Llamadas con las amigas, contándoles lo aventurero que es su nuevo spot. Pero llega el viernes, medianoche, y ella está en la cocina, en pijama de ositos, calentando agua para un té de manzanilla, porque no puede dormir. Tiene un lag emocional, o lo que sea esa cosa, como dicen varios. De repente, la luz del pasillo, esa bombilla amarillenta que ilumina el corredor, como un hospital abandonado, empieza a parpadear. No es un apagón normal. No. Es como si algo le estuviera picando desde dentro. Un parpadeo irregular, como un ojo que se guiña con malicia. Julia se asoma por la mirilla, el corazón latiéndole un poquito, más rápido de lo normal. Nada, solo el pasillo vacío, sombras alargadas de las puertas vecinas. Bah, debe ser el viento. Bah, se dice, pero el té se enfría en sus manos temblorosas. Entonces, un sonido, pasos lentos, arrastrados, como si alguien llevara zapatos llenos de barro, pesado. Vienen del fondo del pasillo, donde la luz no llega bien, y se acercan. Julia siente el sudor bajándole por la espalda. El vello de los brazos se le eriza. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Susurra, pero su voz sale como un chillido ahogado. Cierra la puerta de golpe y echa el cerrojo. El parpadeo se acelera. Tic, tic, tic. Y de pronto todo se apaga. Oscuridad total, esa que te come los ojos, y entonces un sonido en la madera vieja, arañando la puerta desde fuera. No es un gato, no, es deliberado, rítmico, como si lo que sea que esté ahí afuera
supiera exactamente dónde estás y quisiera entrar a charlar. Julia se pega a la pared, el teléfono en la mano. Empieza a marcar el 911 con sus dedos torpes, pero la línea está muerta. El silencio, solo su respiración jadeante. Y entonces, un rasguño que sube y baja como si olfateara el borde de la puerta. Pasa una hora, así, de sus eternas 60 minutos, donde cada crujido de la casa es un enemigo. Al final del rasguño, las luces vuelven, flojas como si hubieran cansadose de jugar. A la mañana siguiente, Julia baja, como zombie, con ojeras que le llegan al piso, a tocar la puerta de la vieja. Señora, pasó lo que me dijo. ¿Qué carajos fue eso? Nada, silencio. Baja al lobby, pregunta a los vecinos que andan por ahí con sus cafés. El departamento 1B. Nadie vive ahí desde hace años, mija. La dueña era una loca y se volvió paranoica. Decía que algo la perseguía. Un día, simplemente desapareció. Dicen que la encontraron en el pasillo, arañada de pies a cabezas, como si hubiera forcejeado con un animal salvaje. Pero no había marca de rupturas en la puerta. Julia sintió un nudo en el estómago. ¿Y los pasos? ¿El rasguño? Los vecinos se miran, se ríen nerviosos. Mejor no preguntes, joven. Solo no salgas. No salgas, quédate en la habitación. Ese día lo pasó en shock, pero la noche llega, como un ladrón. Julia pone música alta, luces todas prendidas, pero las 2 a.m. El parpadeo otra vez. Se queda quieta, como una estatua mordiéndose el labio hasta sangrar. Los pasos regresan más cerca, esta vez deteniéndose justo enfrente a su puerta. Y entonces lo peor, una voz baja, ronca como grava en la garganta. Julia. Abre la puerta, Julia. Ya sé que estás ahí. No es un vecino, es algo que sabe su nombre, que la ha estado esperando. Julia se arrincona en el baño, la puerta cerrada, la luz del celular como único faro. La voz sigue. Julia, jugaste conmigo anoche. Ahora déjame entrar. Solo quiero verte. Nada más un poco. Ábreme la puerta. Los golpes se vuelven más fuertes, insistentes, como un amante loco. Sé que me oíste. Sé que me miraste, Julia. Abre la puerta. Abre para que podamos jugar. Al amanecer todo para. Julia no duerme, no come. Llama a una amiga. Le cuenta todo entre sollozos. Es una broma pesada, Jules. Relájate. Mañana te ayudo a mudarte. Pero esa noche, una tercera ronda. Parpadeo, pasos, rasguños y esa voz de nuevo. Julia, ¿por qué corres? Te viene el espejo del lobby. Hoy, tus ojos tan cansados. Déjame ayudarte a dormir, ayudarte a descansar. Ahora no es solo la voz, hay un olor a humedad, a podrido colándose por debajo de la puerta. Julia barricadea con la mesa, con sillas, sudando frío, pero los golpes no paran, no se detienen. Recuerda lo que dijo la vieja, no salgas, pero yo ya estoy adentro, Julia. Mira alrededor, el pánico puro,
Un crujido en la cocina, la sombra en la pared alargada, con dedos que no son suyos. Días después, Julia no sale, pide comida online, cierra cortinas, los vecinos murmuran. Otra más que se vuelve loca, otra que deja que eso la vuelva loca. Pero una noche, el parpadeo es total. Las luces se apagan por horas. Los pasos no arrastran, corren, golpean furiosos. Julia, abre, te vuelo, un miedo es delicioso. La puerta tiembla. Pastillas vuelan. Julia grita, corre, el balcón, pero está en el 5º piso. Abajo la oscuridad. La voz sonríe. Mírame, Jules. Gira. Ella se gira y en la ventana un rostro, no humano, piel colgante, ojos hundidos, sonrisa de dientes negros. La vieja me dejó entrar una vez. Ahora soy el dueño. Únete a mí. Julia salta. No, se desmaya. Despierta en el hospital. Ataque de pánico, dicen. Pero en su depa la puerta está intacta, pero con arañazos frescos que dicen Vuelvo. Y en el espejo, detrás de su reflejo, esa cosa guiña. Ahora cada parpadeo es una invitación. Julia no vive ahí, nadie la ve. Solo a veces en el pasillo se oyen pasos arrastrados y una voz. Julia, ¿dónde estás? Ya sé que volviste. Julia, espérate. ¿Quién me está escuchando? ¿Quién está ahí? Puedes oírme. Voy a jugar contigo. Muy pronto llegaré a tu casa. Te has colado en fiestas o anuncios por la adrenalina, ¿verdad? Leo era así, tan solo 25 años, estudiante de arte, con sueños y un sketchbook siempre listo. Oye, de un museo abandonado en el centro, más que nada el Palacio de las Sombras, cerrado desde los 80 por incidentes inexplicables, rumores, una sala secreta que solo sale bajo la luna llena de retratos que te chupan el alma, puras leyendas para hipsters. Piensa Leo, pero una noche de insomnio, la luna llena como peso, agarra su mochila, ganzúas y se cuela por una ventana rota. El museo es un laberinto de polvo y ecos, olor a mojo y óleo viejo. Sube escaleras crujientes, corazón martillando como un bajo. Entonces, el último piso, una puerta que no estaba en los planos entreabierta, luz plateada filtrándose. Entra y van. La galería, paredes cubiertas de cuadros, no cientos, miles, dorados con polvo de siglos, rostros, todos vivos, ojos que te siguen como en las películas, pero peores, son gente normal. Tú, yo, el barista de Starbucks, pero atrapados en angustia eterna, con las bocas abiertas en gritos mudos. Leo se para de frente a uno, una morra de su universidad, con los ojos suplicantes. ¿Qué chingados murmura? Tocando el lienzo, la pintura parpadea, como si respirara. Sigue caminando. El flash de la cámara empieza a mostrarse, para evidencia, y entonces se frena en seco. Un cuadro nuevo. Ese es su rostro, no sonriente como el selfies, es él pero ahogado en terror, venas hinchadas en el cuello, lágrimas negras como tinta,
¿Qué chingados? Se acerca y el aire se enfría como el aliento de un freezer. La mano del lienzo pintada pero real. Salen dedos fríos como magno. Agarran su brazo. Piel contra piel. Duele. Quema. Tu vida cabe en un marco. Algo susurra. La figura. Voz como pincel raspando. Eco en su cabeza. Permitirás que otro la habite. Yo he esperado tanto. Leo empieza a gritar, pero el cuadro tira succionando. Siente su esencia drenarse. Recuerdos de su infancia. El primer beso. Miedos. Todos hacia el óleo. Su brazo se trasluce. Venas visibles como ríos de mercurio. Forcejea, patea y se libera dejando un jirón gris enganchado en los dedos de la pintura. Él sale corriendo, tropieza en las escaleras, sale al callejón jadeando. De cansancio. Esa noche duerme como un muerto. En la mañana, el espejo es su baño. Su reflejo no parpadea cuando él sí. Y viste no su playera raída, sino un traje victoriano, polvoriento, cuello alto, como de los retratos. Estoy alucinando. Las cosas están muy mal, pero el día avanza. La gente en la calle lo mira raro, como si lo conocieran de otro tiempo. En clase su profesor lo llama Señor Leonidas. No leo. Los espejos lo joden. Su reflejo se mueve solo. Camina hacia la ventana. Señala al museo con un dedo huesudo. Vuelve. Parece decir sin boca. Los días pasan. Leo evita los cristales, tapa los espejos con sábanas, pero la galería lo llama en sueños. Paredes vivas, rostros susurrando nombres, su cuadro ahora con el jirón y él dentro, pintando y gritando en silencio, mientras otro, un vacío, un demonio de sombras camina en su piel. Una noche no aguanta, vuelve al museo. La luna no está llena, pero la puerta está abierta, invitando. Entra y su cuadro ha crecido. Ahora ocupa una pared entera. Él sonriente, con un traje antiguo puesto, los ojos vacíos, detrás el verdadero Leo, translúcido, martilla el lienzo desde adentro. Ayúdame por favor. Pero la figura en el cuadro de él. Pero no ríe. Ya es tarde, amigo. Tu cuadro está lleno. El mío vacío. Leo lo toca y es succionado de nuevo. Esta vez no su brazo, su sombra sale, pero camina torcido. Siente ojos en su nuca. Espejos que ahora muestran dos. El nuevo Leo, sereno, y el viejo arañando desde atrás. La gente lo nota. Te ves diferente, más viejo, y en un museo, un nuevo cuadro. Leo, original, aterrorizado, rasgando mientras el inspector posa con sonrisa de muerte. Ahora Leo vaga. Los espejos lo han traicionado. Señalan donde su verdadero yo colecciona almas. Si pasas frente a un espejo viejo, revisa bien tu reflejo. Sonríe cuando no. Si lo hace, la galería te está esperando. Saben que las pijamadas con las mujeres no son solo ver Netflix y chismes. A veces las cosas se ponen muy bien con retos de TikTok que acaban en memes o en terapia. Depende. Pero esta
Esta es de las que te quitan el sueño. 4 morras, todas en sus veintitantos en la casa de Sofía. Padres fuera de viaje, según a Cancún. Botellas de vino barato y luces bajas. Nombres: Sofía, la anfitriona, la fiestera, Ana, la escéptica con piercing en la nariz, Carla, la que todos aman, la gótica, Mónica, la nueva, la que siempre quiere impresionar. Están tiradas en el piso de la sala, los colchones improvisados, hablando de todo, de ex tóxicos, trabajos que no valen la pena, y de repente el tema se gira hacia lo creepy. ¿Oyeron del viejo del cementerio de San Pedro? El que enterraron vivo la semana pasada, dice Carla, con esa voz ronca de quien fuma demasiado. Dicen que lo oyen arañando el cajón toda la noche, como si gritara: sáquenme, sáquenme, cabrones. Pero el barro lo ahoga. Las demás se ríen un poco nerviosas, pero Ana, la dura, suelta puras pendejadas. Son solo historias que cuenta la gente. Si fuera real ya lo habrían desenterrado. ¿Quién va a creer que un tipo de 70 se despierta en su funeral? Sofía, con ojos brillosos por el alcohol, la reta. Prueba, Albana. Ve al cementerio ahora. Clava una estaca de madera en la tumba fresca. Foto de prueba y vuelves reina. Si no, eres una gallina. Mónica aplaude. Sí. Desafío aceptado. Como los videos virales. Ana, con el ego herido, agarra una rama del jardín que hace destaca linterna del cel y sale en la calle oscura riendo. En 20 minutos estoy de vuelta para contarles historias de fantasmas reales y no tonteras. Las tres se quedan adentro, apagan las luces para la atmósfera, velas parpadeando como en un ritual. Hablan bajito al principio. Va a flipar cuando vea lo ridículo que es. Pero pasan 30 minutos. El cel de Ana no contesta. Debe estar tomándose selfies en la tumba, bromea Carla. 1 hora de silencio. Sofía chequea redes. Nada. Ok, esto ya no me gustó. Empiezan a imaginar y si se torció el tobillo, o peor, un coyote la vio como cena. Mónica, la más nueva, empieza a temblar. ¿Y si el viejo la agarra? No digas tonteras. El aire se puso pesado, como si la casa oyera. 2 horas. Llaman a emergencias, pero es tarde. Esperen. Amanecer. Entonces, los padres regresan. Pánico total. Grupo del WhatsApp explotando. ¿Dónde está mi hija? Van al cementerio. Ese laberinto de cruces torcidas y niebla matutina que huele a la tierra removida. Y a flores marchitas. El sepulturero, un tipo con cara de haber visto demasiados cadáveres, las guía a la tumba fresca del viejo. Con un montículo de barro, una cruz improvisada. Don Ramiro, 1953-2025. Enterrado vivo. ¡Ja! Y ahí tirada de bruces. Ana, con la falda remandada, estaca a medio clavar, rostro pálido como cera, ojos abiertos en terror puro, muerta. Infarto, dicen los paramédicos, del susto. Se agachó, se bajó la falda y se enganchó en una raíz expuesta. No pudo levantarse. Ella, en pánico, creyó que era la mano huesida del viejo, tirando de ella. Huesos saliendo del barro, uñas podridas clavándose en su piel. Gritó sola en la niebla.
su corazón latiéndole como tambor de guerra hasta que falló totalmente. Es lo que dicen. ¿Pero qué? Eso es lo oficial. Las morras no duermen esa semana. Sofía jura que oyó arañazos en las paredes esa noche, como uñas en la madera. Carla encuentra mechones de pelo de Ana enredados en la estaca que trajeron de vuelta. Mónica, la sensible, sueña con el viejo. No es una abuelita inofensiva, es algo retorcido, ojos amarillos, piel agrietada, como corteza, susurrando. Ven a jugar, niña. A mi cajón, estás solo. Ven a jugar. Y Ana, en las fotos del cel que recuperaron, la última, la tumba, estaca clavada a medias, pero en el barro marcas de dedos, no de Anas, pequeñas, infantiles, no largas, curvas como garras que rastrearon algo de vuelta. Pasan las semanas. Después, las tres empezaron a evitar el cementerio, pero los sueños las joden. Sofía camina por la casa de noche y siente tirones en la falda. Carla, oye, empieza a escuchar sonidos en su cajón y una vez abre y encuentra tierra fresca dentro. Mónica desaparece una noche. Fue por cigarrillos. La encontraron en el cementerio. No, en la tumba del viejo, sino en una nueva cavando su propia fosa, murmurando. Me toca, ¿verdad? Ahora me toca a mí. El reto no terminó con Ana. El viejo no araña para salir, araña para entrar. A ti. Y si lees esto o escuchas esto, checa tu falda. ¿Sientes algún tirón? ¿Sientes que te observan?